buenas noches, bienvenidos a Legítima Defensa Segunda Dosis. De nuevo hoy estamos sin Leandro Grille, él ya les había contado que se iba a ir de viaje por un par de semanas, así que vamos a estar con Víctor Hugo Poppi Avelando, recibiendo en esta oportunidad a Sergio Sommaruga, integrante del Ejecutivo del PIT-CNT, y a Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista. Vamos a hablar con ellos, bueno, de la reforma de las jubilaciones de la Seguridad Social que se terminó de aprobar con los votos de la coalición de gobierno y de los preparativos del 1 de mayo, que además va a ser un 1 de mayo a 50 años del golpe de Estado y por lo tanto a 50 años de la huelga general con la que se resistió esa medida autoritaria. Les voy a pedir, como les pide siempre Leandro, a los que nos están mirando por el canal de Caras y Caretas en YouTube, que pongan like y hagan todas esas cosas que él siempre les pide. Y les doy la bienvenida también a los que nos miran por Cardinal TV. Enseguida volvemos. Bueno, el jueves se aprobó la reforma, ya habló el presidente. ¿Qué opinan ustedes? Para opinar hay bastante para seguir discutiendo y hay mucho más, me parece que todavía en el transcurso del tiempo generando debate para que le expliquen a la población de nuestro país cómo es posible que un gobierno que entre sus discursos de campaña decía que no iba a hacer una reforma de seguridad social metiéndole la mano al bolsillo a las trabajadoras y a los trabajadores, termina aprobando este proyecto de ley que no reforma la seguridad social, sino que transforma la parte jubilatoria de ella y termina haciendo de que en muy pocas palabras, a partir de este momento para adelante, las trabajadoras, los trabajadores tengan que trabajar más cantidad de años, en vez de 30 a 35 años, que se jubilen más tarde, 5 años después, en vez de a los 60 como ahora 65 años, que las AFAP, que muchos discutimos, que muchos negamos, ahora sean universalizadas para todas las cajas y que encima todavía cuando llegó el momento del retiro te hagan una cuenta que te va a generar menos jubilación que la que cobra actualmente un trabajador. Está complicado, el gobierno va a tener que remar bastante para explicar esto y hay entonces un compromiso de lucha. Si era mala como proyecto, con todo lo que han logrado transformar y mejorar, sigue siendo mala ahora que está aprobada. Y aunque tiene agua, sigue siendo leche, como dijo el presidente. Esos dichos populares se ve que los piensa mucho. ¿No? Yo creo que, además de los puntos que mencionaba Juan, es una reforma bruta, ¿no? Que responde exclusivamente a los intereses de la clase dominante y que no es capaz de mirar el futuro. Ese es un problema grande que tiene, ¿no? Hoy Uruguay tiene un 26-27% de desempleo juvenil, que indudablemente se va a exacerbar por dos factores. Uno es porque Uruguay es muy lento para asimilar los cambios tecnológicos en el mundo del trabajo con una perspectiva integral. Ya nos está pasando que hay un desplazamiento de puestos de trabajo en varias áreas. Esto con la inteligencia artificial se va a intensificar. Y Uruguay no tiene una estrategia proactiva ni a nivel de políticas públicas, ni a nivel de mercado, para absorber a todo ese contingente de trabajadoras y trabajadores que van quedando desplazados del mundo del trabajo. Y por lo tanto hay trabajadores que ya dejan de cotizar, pero trabajadores que tienen que ser asistidos socialmente. Entonces ahí hay un problema muy importante. Y después hay otro costado del problema, que es la gente que tiene 50, 55 años, lo que se conoce técnicamente como el desempleo senior, que mucha de la gente que nos está viendo, que labura en el sector privado, sabe de lo que estoy hablando, que te quedas sin laburo. Y a esa edad conseguir trabajo es muy complejo. Y si lo conseguís por debajo del salario que venías ganando. Y esta reforma duplicó la cantidad del tiempo en el que se va a calcular la tasa de reemplazo, el salario jubilatorio, que pasó de 10, que tenemos ahora, a 20. Entonces, si conseguís trabajo vas a conseguir tendencialmente, ¿no? Trabajo más precario, con menos salario, te va a afectar, por lo tanto, en una etapa clave de tu vida para jubilarte. Y el otro problema es si no te llegas a jubilar. Hoy ya Uruguay tiene un problema
importante de gente que no alcanza la causal jubilatoria. Hay algunos estudios que no provienen específicamente del movimiento sindical, sino de otros think tanks que hay aquí en Uruguay, como el CIMB, el SED, en fin, que establecen que el nuevo régimen jubilatorio va a empeorar objetivamente las condiciones para acceder a la jubilación, empeorando las circunstancias que actualmente hay. Entonces, en ese sentido es bruta la reforma, porque no mira el futuro y la complejidad del futuro. Tampoco tomó en cuenta, es como que dice, bueno, la variable que tomó en cuenta es, crece la expectativa de vida, y por lo tanto, algo tenemos que hacer. Pero, ¿y qué pasa con la evolución del producto? ¿Va a quedar estática la evolución del producto? ¿No hay una proyección del crecimiento de la economía como para ver cómo interactúa el crecimiento económico con el crecimiento de expectativa de vida? Bueno, pero eso tiene que ver precisamente con que se plantearon una reforma que bajara el déficit y no una reforma que inyectara Sí, pero de forma más bruta, dinero. Soledad, de forma bruta. De forma bruta estoy diciendo que es poco inteligente, con poco estudio profundo. No quiere decir que los que hayan... No estoy menospreciando la inteligencia de quienes hayan trabajado Individual, técnicamente, no. Estoy diciendo que como concepto de política pública previsional, la más importante que tiene Uruguay, la seguridad social es la más importante, la política jubilatoria y de pensiones la más importante, es bruta. No tomó en cuenta, por ejemplo, la evasión fiscal, que en Uruguay el problema del déficit, el problema es, bueno, cuánta plata gastamos los uruguayos y las uruguayas en el Banco de Previsión Social y cuánta plata entra. Todo lo que tiene que ver con los problemas de cuánta plata entra y por qué entra la plata que entra y no entra más, ahí también se fue muy bruto. El IRAE hay una evasión del 35 al 40%. Solo en el transporte de carga, un estudio del BID, no del PIT-CNT. Son 120 millones de dólares de evasión fiscal. 120 millones de dólares. Entonces hay, 50.000 millones de dólares estacionados, atesorándose en el sistema financiero nacional e internacional del 1% más rico. Uruguay no es un país pobre o tan empobrecido que la única alternativa es depositar toda la carga y toda la presión de la reforma en el bolsillo de las familias trabajadoras. E insisto, la reforma jubilatoria es una reforma laboral encubierta. Tenemos dos problemas que hay que preguntarle al gobierno cómo lo va a solucionar. El problema del empleo juvenil y el problema del desempleo senior. Señores, ustedes que votaron esto, explíquenle ahora a las familias trabajadoras de todo el país cómo le van a dar trabajo a los hijos de los trabajadores y qué van a hacer con los trabajadores adultos cuando se queden sin trabajo con esta nueva condición para jubilarse. Ahora, yo escuchaba, no sé si vieron un audio de Melen John, el dirigente de Insumisa, Francia Insumisa, que analizaba la reforma allá en Francia de otro ángulo. Vivimos más, pero tenemos que trabajar más. Sí, yo lo escuché ¿No? y me pareció que ese además es el gran punto que está como soslayado en todo esto, más allá de la reforma jubilatoria, ¿no? El asunto es por qué tenemos que trabajar más. ¿Por qué al mismo tiempo que se está diciendo que la inteligencia artificial está desplazando puestos de trabajo, que la tecnología llega para hacernos la vida más fácil, que los procesos pueden ser optimizados a través de todo esa incorporación tecnológica, ¿por qué tenemos que trabajar más y no trabajar menos? A ver, hay que partir de la base de que desde la fuerza política de izquierda, desde el Frente Amplio y nuestro propio partido impulsa bastante en esa dirección, es que nosotros no es que nos opongamos a que se discuta, que se debata, que se analice la seguridad social. La seguridad social en un todo, ¿no? Desde el cuidado en la maternidad, todo el proceso de asignación familiar, proceso de cobertura al trabajador, a la trabajadora, hasta llegar a la parte jubilatoria. Y en el medio, con discapacidad, seguro de desempleo, seguro de enfermedad. La seguridad social es un conjunto, un sistema que compone un conjunto de medidas que le da protección al ciudadano. Este es nuestro concepto, lo que nosotros estamos tratando de poner cabeza en algo que no tiene nada que ver con nuestra concepción y nuestro análisis de la forma de vida y el derecho que tienen la inmensa mayoría de la población. Le han colocado como una impronta que esto es un problema fiscal, es un problema, genera déficit, hay pérdida, hay que hacer una reforma. Y han cargado tanto las pilas con teorías y con despliegue millonarios en los medios de comunicación en torno a que
el costo lo tenga que terminar pagando el propio trabajador y la propia trabajadora. Ernesto Murro decía en un momento del debate, nosotros estábamos debatiendo y discutiendo allá, ¿qué culpa tenemos la humanidad de vivir más? Cuando tendríamos que estar celebrando, festejando de que hay más expectativa de vida, nosotros hoy tenemos más expectativa de vida que nuestros padres. Y mucho más que nuestros abuelos. Y proyectada para adelante también habla de que van a seguir con una expectativa de vida mayor, producto del avance de la ciencia, producto de cómo se ha la medicina, los cuidados de la salud, teniendo en cuenta la vida humana. Y a partir de ahí ellos logran entonces de colocar el método de que si vivimos más, trabajemos más. Y nadie se queja, nadie discute. Nosotros colocábamos, ahí la central sindical también participaba mucho en esa elaboración, en ese trabajo conjunto que hicimos para colocarle pienso a un debate sobre la reforma, en el tema de las medidas que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha proclamado para todo el mundo en que hay que tener en cuenta en los sistemas de seguridad social. Y colocó una variable de 8 nuevas formas de financiación de la seguridad social. Pues acá no se ha colocado en la discusión y cada vez que nosotros lo proponemos, nosotros los militantes, el movimiento sindical, las organizaciones sociales, la izquierda ha colocado el tema, se rehúye debatir cómo es posible que las trabajadoras y trabajadores aporten un 15% mensual de su salario para la seguridad social y a quien él es empleado, el patrón, el empresario, terminen aportando el 7,5% por él. ¿No tiene explicación? La OIT dice que hay que volver a analizar eso. ¿Cómo es posible que aporten más los trabajadores que el empresario? ¿Cómo es posible que la incorporación de nuevas tecnologías, la automatización, todo ese sistema que viene sacando esfuerzo físico al trabajador y a la trabajadora, pero colocándolo en lista de desocupados más grande por todos lados? Yo hago siempre la referencia al puerto de Montevideo, que es lo que conozco. Está muy bueno que ahora la carga, los productos y la materia prima vengan en un contenedor de 40 toneladas que en un minuto, más o menos, que es el movimiento vascular que gira una grúa, carga a un contenedor, lo pone arriba de un camión y se va a la carga. Fenómeno. Las espaldas, las columnas, los hombros, las tendinitis dejaron de ser un problema para el trabajador portuario. Desplazó con eso cada contenedor 200 puestos de trabajo. Hoy vos ves que el puerto, que en vez de tener 5.000 obreros como cuando trabajaba yo en la actividad portuaria, se mueve con 800, 10 veces más ligero, con 10 veces más crecimiento del movimiento de carga. Está bárbaro, sensacional. ¿Y cuánto aporta esa tecnología? En eso, como en cualquier otro ejemplo, que la aparición de una máquina, un elemento nuevo. Qué lindo entrar a un supermercado que parece moderno, ¿no? Y te despachás vos mismo, y te servís vos mismo, y te cobrás vos mismo. ¿Cuántos trabajadores desplazó un supermercado de esas características? Entrás a hacer una tasación financiera en un banco de una punta por otra, que encontrás al guardia de seguridad. Todo esto no nos ponemos a pensar que está haciendo ganancias de otros que están generando y no lo están aportando al costo social, y todo lo que no se aporte en materia de cobertura social seguramente la estemos pagando caro la sociedad en el delito, en el crecimiento de la violencia y en tantas otras cosas que se van generando. Bueno, esto es parte del debate que han querido derruir, que no están discutiendo y que, como decía Somaruga, nosotros vamos a estar pagando el pato para adelante la actual generación de trabajadores y trabajadoras. Los jóvenes que aspirarán algún día a jubilarse van a tener muchas más dificultades que todos nosotros. Ahora hay una cosa, Sergio, porque creo que en la caja bancaria hay un aporte patronal por productividad, porque eso también podría darse en otros lados, como vos decías, sí. Los supermercados, las mutualistas. ¿Cuántos cajeros desaparecieron? En el sistema bancario hay una mini fiscalía robótica, que es un poco uno de los asuntos que no se contempló, entre otras cosas porque el gobierno optó por no conversar con las organizaciones sociales y el movimiento sindical. Optó por negociar hacia adentro con el Partido Colorado y con Cabildo Abierto, pero no con el resto de la sociedad. Pero el tema de la fiscalía robótica, o sea, cuánta carga fiscal tienen que pagar las máquinas que hacen trabajo que desplazó a seres humanos, es un debate pertinente, está planteado en el mundo entero, inclusive un insospechado de ideas socialistas como Bill Gates es un defensor de la fiscalía robótica.
Y volviendo al punto, los cajeros automáticos pagan una contribución a la seguridad social en el caso de la experiencia de la caja bancaria. Bancaria. Pero me quedé pensando también con lo que decía Soledad. Yo creo que esa es una discusión, la del tiempo, fundamental. Marx, el tiempo es una cuestión interesantísima. Marx tomaba el tiempo socialmente necesario, como un criterio para establecer la forma de asignarle valor a la producción de los bienes y los servicios. Entonces, el tiempo, para la economía, la medición del tiempo es una magnitud insoslayable, pero después está el tiempo de vida del ser humano, de las personas, el tiempo libre. En el 44, los manifiestos, Marx decía, somos libres, somos humanos cuando no estamos en el trabajo, y cuando estamos en el trabajo nos deshumanizamos, porque el régimen de trabajo capitalista solo nos hace ver el trabajo como un espanto, como una carga, como un lugar en donde uno no disfruta. Lo hace porque tiene que cobrar un salario, porque tiene que mantener su casa, pagar el alquiler, la comida, la vida de todos, ¿no? Sin embargo, el trabajo es lo que nos hace humanos. Esta copa está acá, la hizo alguien, la mesita también, este sillón también, la campera que estoy usando, todo lo que nos hace humanos es creado por el trabajo. El trabajo es la creación de la maravilla de la civilización. Hoy Juan decía, y vivimos más, y la ciencia. ¿Y quién hace todo eso? ¿Y los seres humanos con qué? Con su trabajo intelectual y manual. Entonces, ¿de qué se trata vivir en definitiva? ¿No? Se trata de ser creativos, de realizarnos, de ser felices, de dedicarnos al arte, a estudiar, a pasear, al ocio, a querer, a cuidar. Eso es la vida. Entonces, hay una dimensión que es producto de la civilización capitalista, del mundo en el que vivimos, que todo es producción, todo es economía, todo es ganancia. Y la vida se va empobreciendo ahí, ¿no? Se va empobreciendo emocionalmente, moralmente. Entonces después decimos con parte de cinismo y con parte de la ideología dominante que se nos mete en la cabeza, ¿no? Decimos, los jóvenes, miramos que se pelean en el liceo, en el auto, qué barbaridad los jóvenes, y nos escandaliza la violencia en el deporte, y nos horroriza la violencia en los barrios. Por supuesto que todo eso nos horroriza, nos espanta, está mal, nadie quiere vivir una sociedad así. Pero la pregunta es, ¿y por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esta degradación, esta violencia, este desamor, esta falta de visión de futuro, de proyecto? Y bueno, porque nuestro tiempo solo parece ser valioso cuando estamos produciendo para otros, ¿no? Ahí yo creo que hay un debate más profundo que el que de alguna manera está más en el plano político concreto, ¿no? Pero no deja de ser importante hacer ese debate. Claro, pero además ha habido, yo creo, una construcción cultural muy cuidadosa y sostenida. Porque vos decís, Marx señala el trabajo como el momento de la deshumanización. Hay una alienación ahí que se produce, que sin embargo es invisible cuando vos te estás en la autoexplotación, digamos, en esa mecánica de que en realidad vos tenés un proyecto y lo llevas adelante y entonces toda tu vida está confundida y como ensamblada en eso porque vos haces lo que te fascina y en realidad hoy es hacer tortas fritas, mañana es tener un tallercito de costura. En realidad no es lo que te fascina, te estás revolviendo, pero hay una construcción cultural ahí como de convencerte de que parece que tu propia vida está tan enredada en esa productividad que no es fácil ver la alienación. No, entonces es muy difícil también que el trabajador... Es muy difícil. Lo que pasa es que nosotros de alguna manera tenemos que colocar esto arriba en el debate. Porque no solo es un problema concreto decir, bueno, acá tenemos que trabajar 5 años más, nos roban 5 años de jubilación. Te roban 5 años de tiempo libre, ¿no? Además, te bajan el salario jubilatorio. Además, complican el acceso a la pensión por invalidez o a las pensiones por viudez en el caso de las mujeres, en fin. Todo eso es enormemente regresivo. Pero hay otro debate que tenemos que dar, que de alguna manera es el que decía Poppi sobre el merenchón, que es
¿para qué hemos venido a esta vida, digamos? ¿No? O sea, porque este debate tiene que ver también, sí, obvio que tenemos que producir para hacer cosas, porque si no producimos para hacer cosas no hay vida, estamos de acuerdo. Pero ese es el medio para otra cosa. Y ese debate, si no lo quedamos en la reja de barrotes dorados del capitalismo. ¿Y ahora? Yo creo que ahora hay que seguir luchando, hay que seguir peleando. Pero hay una cosa, hay dimensiones en la discusión. Esta dimensión de para qué no está en esta discusión de la reforma jubilatoria. Sí, se ha centrado mucho en el gobierno y la coalición la ha centrado mucho en el ahorro, ¿no? En la cuestión financiera. Pero las dimensiones que planteaba Melenchón, las dimensiones que planteas vos, las que planteas vos, no están planteadas, no están en la discusión. La discusión ha sido muy circunscripta a aspectos económicos. De ajuste fiscal. Y de ajuste fiscal. Pero entonces, me parece que ese es un déficit de la oposición. No ubicar algunos temas, es de opinión personal, ¿no? No ubicar algunos temas que van más allá del articulado de la reforma. A ver, Popi, está bien, es opinable, si va más allá, si estuvimos a la altura. El tener un análisis autocrítico de nuestra forma de proceder, a nosotros es lo único que nos hace crecer y corregir errores, eso está claro. Hemos hecho cosas, se han hecho muchas cosas, creo que faltó hacer más, pero la síntesis política, que es el proceso que sigue ahora, uno la podría resumir. Aprobaron una reforma jubilatoria, aprobaron este engendro allí dentro del Parlamento porque tenían mayoría de votos, pero no porque tuvieran la razón y no porque estuviéramos frente al mejor proyecto que va a solucionar los problemas de nuestra sociedad. Esto es otra parte del debate y la discusión de lo que estamos construyendo todos y cada uno de nosotros. Seguramente la generación de conciencia, y esta es parte ahora de la síntesis política que tenemos que hacer, es qué le queda a las trabajadoras y a los trabajadores. Por aspectos muy clave, ahora capaz que nadie o pocos podrían entender el discurso de la central o de la intersocial en el cierre o en el medio de la movilización del mes anterior. Ahora hubo movilización. Esto permitió un trabajo unificado del movimiento popular, del entramado popular, ha fortalecido la intersocial. Hoy es algo a tener en cuenta porque está fortalecida en su trabajo. Creo que también ayuda el tema, el debate para dentro de la izquierda. No voy a colocar a Somaruga en esto ni a ustedes, pero seguramente gran parte de esto del debate hace atender a los sectores, a los distintos sectores y partidos políticos entre la izquierda, para dónde apunta nuestra población. Porque no hay forma sino de explicar la vigencia de la lucha, la pelea por objetivos concretos y cómo vos tenés que apostar a un cambio político. Hasta para aquellos que piensan que no tienen nada que ver con la vida política, hasta los que se desinteresan por lo que está pasando en el escenario parlamentario, seguramente ahora va a tener una mirada mucho más crítica a todo este trabajo. Cuando nosotros veníamos diciendo, de la generación anterior a la que yo pertenezco, veníamos diciendo que la población siempre más castigada eran los más jóvenes. En los más jóvenes, cuando hay una media de desocupación de 8 o 9%, en los más jóvenes, vos decías, 25 o 26% actualmente. Cuando vos decís que la media de ingreso familiar es 30 a 40 mil pesos de un trabajador, es en la mitad en los jóvenes. Todo lo van pagando el pato allí los sectores más jóvenes que nos vienen impulsando a nosotros, empujando a nosotros. Ahora tenemos un escenario en el que las generaciones de hombres y mujeres más grandes tenemos que estar poniendo una vela un día y otra vela al otro día sin que se apaguen para que a los 50, 52, 55 no nos quedemos sin trabajo. Porque el gobierno, por decisión burocrática o porque los números no le daban y por tomar los números como un tema fiscal, ha creído que la solución es trabajar hasta los 65 años, pero no nos asegura que alguien nos vaya a tomar a los 58 o a los 60. Vos te quedas, cerró tu fábrica, trabajaste toda tu vida, eso que es la fábrica del vidrio, tantas fábricas que nosotros estuvimos allí luchando, peleando para que no cerrara, para que no apagara sus hornos. Si a vos te agarra que trabajaste toda tu vida allí, te preparaste para eso, estudiaste, tenés un oficio, a los 58 años de edad, vos vas a pedirle al BPS para jubilarte, se van a reír de vos porque te faltan 7, 8 años, usted es joven para jubilarse. Y vas a hacer cola para encontrar empleo y se van a reír de vos porque sos viejo. Entonces,
¿Quién es el que va a garantizar un escenario de una vida digna para esos sectores de la sociedad? Bueno, lo vamos a estar viendo en el futuro, desgraciadamente, cuando ya va a ser tarde, si no es que tenemos las condiciones para revertirlo. Y creo que hay que trabajar y generar las condiciones para revertir esta ley. Sí, yo creo que el debate que vimos anteriormente es fundamental, porque la pregunta que nos tenemos que hacer también, obviamente que es inadmisible desde el punto de vista de la defensa del bien común, de la democracia, que coloquen como obligatorio que cada trabajador y trabajadora, no solo los que ingresen al mercado de trabajo, sino cualquiera de nosotros que está trabajando, pierde el trabajo y empieza con otro trabajo, pasa a aportar obligatoriamente a la SAFAP. Obligatoriamente a la SAFAP. O sea, le regalamos un porcentaje de nuestro salario al mercado financiero nacional e internacional para que con ese dinero especule, haga su negocio, cobre sus comisiones de interés, pero al momento de pagar la jubilación se las devuelve al Estado, porque las AFAP no son las que pagan la jubilación, las paga el Banco de Seguro del Estado. El único organismo que en Uruguay paga las jubilaciones por AFAP, o la renta vitalicia, técnicamente la renta vitalicia, es el Banco de Seguro del Estado. ¿Por qué? Porque no es negocio. O sea, la AFAP exprime la naranja de nuestros aportes, que ahora todos los uruguayos y uruguayas, todos los trabajadores y trabajadoras van a tener que pagar obligatoriamente. Ahora la pregunta es, si no damos los debates ideológicos, profundos, de estrategia, 15 años de gobierno progresista. Mucho mejor que este gobierno, que también es un gobierno clasista, herrerista. Y las AFAP siguieron estando. ¿Por qué? Y porque es el mercado, y porque no cuestionamos las cosas de fondo. Hoy hablábamos del tiempo y del trabajo. Y obvio, ese no es el debate coyuntural. El debate coyuntural es, tenés que laburar 5 años más, vas a cobrar menos jubilación. A las viudas le limitan el tiempo de cobro, le aumentaron los requisitos y las condiciones para que menos mujeres viudas puedan acceder a la jubilación. Lo mismo pasa con la discapacidad. Esos son los efectos más regresivos, clasistas, inhumanos o deshumanizantes, insolidarios, injustos de la reforma jubilatoria. Pero tenemos que ir a la otra discusión al mismo tiempo. Yo con mucha modestia, a nombre del movimiento sindical, porque es una preocupación, en el discurso del PIT-CNT el día del paro, nosotros hicimos referencia al tema del tiempo. Y que nos están robando tiempo. No solo nos están robando jubilación, no solo nos están empeorando las condiciones de acceso a las pensiones, no solo desconocieron toda la otra parte de la seguridad social. Salario de vacaciones, seguro de desempleo, seguro de enfermedad, lo que hace el BP si no se sabe, hasta que no te pasa a vos o a tu núcleo familiar, con las enfermedades raras. Todo lo que hace el Banco de Previsión Social en materia de natalidad, que la gente no lo sabe hasta que no te pasa, hasta que no tenés a tu hija o tu hijo recién nacido con un problema y te lo salva el Canzani, porque es el que tiene más masa crítica. Todo lo que hace, este gobierno desmereció todo eso. Y eso hay que discutirlo, hay que denunciarlo, hay que decirlo, pero al mismo tiempo tenemos que dar como movimiento sindical, como movimiento social, que es lo que tratamos de hacer, el debate ideológico. Al mismo tiempo que damos la pelea, al mismo tiempo que estamos pintando muros, repartiendo volantes, haciendo asamblea, organizando trabajadoras y trabajadores, dando la discusión ideológica y de perspectiva estratégica. Porque si no, remamos, pero ¿y a dónde va el barco? Me parece que ya no nos queda tiempo como para empezar otra pregunta, así que volvemos en un momentito. Seguimos conversando con Sergio Sommaruga y Juan Castillo. Te prometieron una educación modelo, pero precarizaron los contenidos y eliminaron las asistencias y la repetición. Te mintieron. No es transformación, es ajuste. Que no te recorten el futuro. FENAPES. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio.
La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Durante la dictadura y el terrorismo de Estado, el penal de Punta de Rieles fue un campo de concentración para presas políticas de todo el país. Gracias a la solidaridad y al abrazo fraterno, resistimos y sobrevivimos. A los 50 años homenajeamos a las compañeras que ya no están y exigimos saber dónde están nuestras detenidas desaparecidas. Crisol, Asociación de Expresas y de Expresos Políticos del Uruguay. Bueno, volvimos, vamos a seguir conversando entonces, estamos Poppy y yo hoy, vamos a seguir conversando con Juan Castillo y Sergio Sommaruga. Bueno, yo preguntaba, ¿y ahora qué se hace? En términos concretos, ¿cómo está planteado ahora seguir adelante una vez que fue aprobada ya por 17 en 28 votos en el Senado esta reforma? Nos parece a nosotros, al menos, que no hay que dar la batalla todavía por perdida y no puede ser gratuita la movilización popular que se generó, el trabajo, el colocar este tema en el seno del debate, en el seno del escenario popular de nuestro país. Creo que nos merecemos un balance, hacer un balance de lo realizado, del trabajo que se hizo a partir de la movilización y a partir de ese balance que los actores podamos colocar, bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la proyección que nosotros hacemos por delante para que lo más negativo, que lo que entendemos, los que tenemos esta concepción de lo más reaccionario que contiene esta reforma, pueda ser sacado, pueda ser quitado? Y esto es parte del debate que estábamos colocando, incluso en las últimas intervenciones con Sergio, la mía, colocamos ese escenario así. No estoy en la intersocial, pero supongo que también ellos estarán haciendo un debate. En el Frente Amplio este debate ha comenzado. Esta misma semana hubo una primera valoración general del trabajo en el Parlamento. La semana que viene vamos a estar analizando con la comisión que trabajó un tanto, se la llamaba técnica, pero no porque nosotros creamos que hay técnicos puros sin opinión política. En realidad nuestros compañeros son militantes que tienen determinada especialidad. Y vamos a estar debatiéndolo, discutiendo con ellos cuáles son los caminos a dar. Y seguramente ninguno sea dado sin consulta, sin procurar seguir que del acercamiento con el movimiento social y el movimiento popular, pero merece una respuesta. Y además encima hay un primer balance, la primera expectativa que tenemos todas y todos es escuchar el análisis que haga la central el 1 de mayo, que es la tribuna más importante que tiene la clase obrera. Sí, por otro lado, igual de todas maneras, me parece que ¿quién es que apoya la reforma así tal como se aprobó? Porque los representantes en el BPS, tanto de los trabajadores como de los jubilados y del sector empresarial, los tres dicen que es una mala reforma. Es decir, no parece que tenga un gran sustento social. Sí, pero ojo que el representante de Un Solo Uruguay cuestionó mucho. Sí, no son por las mismas, no es por las mismas razones, pero no. Son premisas distintas y se llega a la misma conclusión, pero yo advierto lo mismo que dice Poppy, no me parece menor señalarlo para evitar confusiones. La conclusión a la que arribamos del movimiento sindical y nuestros compañeros y compañeras, el equipo de representación de los trabajadores en BPS y el representante de Un Solo Uruguay en el BPS, la conclusión es la misma, la reforma jubilatoria es mala, es negativa, pero por razones distintas.
nosotros, entre otras cosas, cuestionamos esto que decíamos hoy. Es una reforma que no mira el futuro, es una reforma socialmente ineficiente, porque no atiende el desempleo juvenil, no atiende el desempleo senior, porque no resuelve adecuadamente el tema del financiamiento. Por ejemplo, que el sector empresarial en general paga la mitad de lo que paga del aporte que hace un trabajador o una trabajadora. Pero hay sectores vinculados al agronegocio que pagan un 2%. Y hay sectores que están exonerados. Eso te voy a decir, y además cada vez que hay cualquier crisis es lo primero que se recorta, ¿no? El aporte patronal. Entonces ahí hay todo un costado de la discusión que es importante impugnarlo, porque también tenemos que reconocer que el gobierno siente que, solo menos de el 27%, las encuestas dicen que solo el 27% de la ciudadanía apoya la reforma jubilatoria. Pero el gobierno siente que lo puede hacer igual. Sí, bueno, el presidente dijo además que era una suerte que se hubiera aprobado en el Parlamento porque ahí está representada toda la sociedad. Claro, pero nosotros ahí me parece, y esto es parte del debate, es parte del proceso de crítica, autocrítica, de análisis y de resumen para ver cómo seguir, que tenemos que trabajar mucho más en fundamentar la necesidad y la pertinencia de una alternativa y darle sustancia a esa alternativa. Es decir, de acá estos son los cambios que hay que hacer. Porque ellos salen a decir, hay déficit y lo tienen que pagar los trabajadores. Nosotros salimos a decir, nos hacen trabajar 5 años más, pero tenemos que salir a decir, hay otra reforma de la seguridad social posible y pasa por tocar al privilegio del gran capital, al 1% más rico. La teoría, y hay que salir a pegarle, pero a pegarle con mucha argumentación, porque nos sobra elementos, a la teoría del derrame. Hay un estudio muy interesante que habla de qué pasó con la plata, las ganancias, ¿no? La ganancia, el excedente económico. Del 2020 al 2022, del conjunto de la participación del capital en el Producto Bruto Interno, se reinvirtió en inversión física, ¿no? En comprar máquinas, en montar industria, en desplegar infraestructura vinculada al trabajo, a generar trabajo, solo el 25%. Sin embargo, los depósitos en el sistema financiero aumentaron más de un 400%. Entonces, ¿dónde está esa plata? Bueno, esa plata se va al exterior, inversiones en Paraguay o en otros países, o al sistema financiero. Entonces, nosotros tenemos que decir, Uruguay no es un país pobre, Uruguay no es un país que no tenga alternativas de dónde ir a financiarse. Exclusivamente a colocarle impuestos al gran capital, no. Pero lo que no puede ocurrir es que el gran capital salga absolutamente eximido, salga absolutamente impune de toda esta situación. Y todo el costo social se lo pasa a los trabajadores. Pero insisto, no es solo el problema de los que sí tenemos trabajo, yo me voy a tener que jubilar con 65. Pero yo voy a estar más tiempo para jubilarme, 5 años más. Durante esos 5 años mi puesto de trabajo no se libera. Entonces hay un joven que va a demorar más en entrar al laburo. Y eso, el gobierno, se va a acercar, es la pregunta, ¿se van a acercar o no? Entonces, esto lo tenemos que salir a decir. Hay otra posibilidad, pero pasa por romper la caja, por pensar mucho más amplio, decir, el gran capital que está ahí, está atesorando millones y millones de dólares que surgen del trabajo nacional, tienen que también participar y hacerse responsables del financiamiento de las políticas públicas de desarrollo social para que la sociedad sea más moderna, más democrática, más igualitaria y más justa. Además hay una cosa, me parece que la reforma tampoco contempla, que es no solo que busca que el trabajador sea el que pague, pero no contempla los cambios en el mundo del trabajo, no los contempla. No contempla, porque además ese es un gran debate que viene ahora. ¿Cómo es la gobernanza del cambio tecnológico? ¿Cómo es la gobernanza? ¿Quién decide? ¿Cómo se llega a un consenso para aplicar las nuevas tecnologías? ¿Dejamos que sea el capital simplemente el que decida? ¿No? Porque eso significa menos puestos de trabajo. Pero en el caso de la seguridad social, tampoco se prevé, como lo habíamos visto, aporte de ese lado. ¿No? Entonces vos tenés que se acaba el bono demográfico, se llama así, ¿no? La tecnología que no está prevista como una forma de financiación, el aumento de la productividad, digamos.
y tampoco se elimina el lucro. Se introduce más lucro en la seguridad social, más lucro privado, ¿no? Si tiene una serie de componentes problemáticos que van más allá de los años y de cuánto es la tasa de reembolso, ¿no? Y que tampoco aseguro que en el futuro esto no vuelva a plantearse, porque si yo no tengo en cuenta nuevas formas de financiación, no tengo en cuenta cómo incide la tecnología y cómo incide el lucro, no estoy proyectando un tema de seguridad social, estoy corrigiendo esto en base a ajuste fiscal, no a otra cosa, ¿no? Entonces me parece que ese es un tema que hay que ver. Es uno de los varios. Yo creo que nosotros nos podemos a deshojar acá todos los problemas que encierra esta reforma y la hace cada vez más injusta, cada vez va más en contra de las trabajadoras y de los trabajadores, nos deja en peores condiciones. Fíjate que ni siquiera hablamos, bueno, desarrollamos apenas algunos de los contenidos, pero mejoró bastante, pero que hasta las viudas querían dejarla prácticamente sin derecho, solamente tendrías el derecho a alguna pensión si estabas al borde mismo de la jubilación tuya también, a los 60 años, bueno, cosa que se fue logrando, cosas se lograron torcer, algunas cosas, pero está lejos de ser lo que se estaba esperando, una expectativa de una reforma a la seguridad social con los contenidos que demanda el movimiento popular o con los contenidos que están reclamando ahora las sociedades modernas. El Sistema Nacional de Cuidado, que capaz que cuesta mucho explicarlo, pero era cómo se atendía efectivamente al cuidado de las personas en el hogar, que primero porque es un bebé si son parejas jóvenes y están en edad de producir, después son porque se van quedando grandes nuestros padres o nuestros suegros y alguien se tiene que quedar, salir del mercado laboral para quedarse a cuidar. ¿Y cuál es las mismas preguntas que nos hacíamos nosotros, la compensación que se tiene o la bonificación que se tiene por parte de la cobertura de seguridad social? Se saca, eso además generaba puestos de trabajo para quienes se estaban preparando para el cuidado de las familias y del hogar, que es una cantidad de miles de compañeras y de compañeros que estaban desarrollando la tarea, que no se le incentiva más, al contrario, le sacan apoyo. Las personas con discapacidad no es que solamente estuviéramos demandando y reclamando para aquella persona que ya nace con capacidades diferentes. Estamos hablando que cualquier trabajador o trabajadora sana es sana hasta el momento que está pudiendo hablar. No asegura que mañana vayamos a estar sanos, que tenga un problema, un accidente laboral, que tengamos un problema de tránsito y tengamos una incapacidad que en edad productiva nos manden para nuestro hogar. ¿Y cuál va a ser nuestra compensación? ¿Morirnos de hambre? Además de tener un problema, un accidente, una dificultad física. Encima se nos recorta más, se cobraba un 65% de lo que se había recibido en el último periodo de trabajo, se cambiaba, se modificaba el 45%, o sea, un 20% menos. No tiene forma de explicar el gobierno eso, por más discurso preelaborado que haya tenido el presidente, ya grabado de antemano sabiendo que tenía los votos adentro del Parlamento. Esto, yo coincido con Sergio, coincido con la IRTE social, coincido con el resto del movimiento popular, es que hay que ver muy bien y medir muy bien los pasos a dar, pero en la próxima no tenemos derecho a equivocarnos. Porque ahora, porque nosotros nos dieron el espacio a ustedes para hablar de la reforma a la seguridad social, esta, que es una reforma jubilatoria mal hecha. Pero si nos mudamos para el sistema educativo, si nos mudamos para los derechos de los trabajadores, que aprobaron entre gallo de medianoche un sistema obligatorio para la personería jurídica, que la semana que viene ingresa al Senado de apuro, porque hacen todo de apuro, tienen los votos y nos llevan de pesado, meten el tema de la reforma a la ley de negociación colectiva para quitarles derechos. La lista es larguísima de cosas que se transforman en ajustes de cuenta de este gobierno con los periodos de gobierno del Frente Amplio. Por eso la pregunta, Juan, es ¿cómo se responde a esto? ¿Resumen es en la elección en el 2024 o hay posibilidad de hacer algo para que cambien las cosas? Voy a eso, pero me quiero detener en algo que vos preguntaste antes. Seguramente nosotros mañana, en el acto del 1 de mayo, aquí estamos invitando a todas y todos los trabajadores a participar directamente a la plaza, y a quienes no puedan por distintas razones, a veces porque estás cuidando a tu mamá, o tenés una hija chica o un hijo chico, o porque estás enfermo, que lo sigan también por los distintos medios. Ahí vamos a tener a 3 compañeros y compañeras haciendo uso de la palabra, además de los trabajadores cubanos que históricamente participan de nuestro acto, como nosotros como convención sindical participamos del acto de nuestros hermanos y hermanas cubanos. Pero el tema de las nuevas tecnologías y el mundo del trabajo, yo creo que esa batalla obviamente que la está ganando el capital, y lo está haciendo el capital
como se le ocurra, respondiendo a su interés, por fuera de la política pública, por fuera del Parlamento, por fuera de las instituciones. Es el capital el que impone las condiciones y la ley viene después. Hay un estudio de la OIT que dice que hay una tendencia a la recuperación del puesto de trabajo luego de que este es destruido por la incorporación tecnológica. O sea, por cada trabajo que se pierde, porque entra la máquina, a los 5 o 6 años, ese puesto de trabajo, o sea, el puesto de trabajo cuantitativamente hablando, ¿no? Claro. Se recupera. El tema es que las transiciones son cada vez más largas y esa gente queda fuera del camino. Entonces, esto no lo puede llevar al ludismo, ¿no? No lo puede llevar al ludismo, decir, rompamos las máquinas, el problema es la tecnología. No, el problema es cómo hacemos de la tecnología que esté al servicio de la humanidad y no la humanidad sometida a la tecnología. Ahí hay tres cosas. Sí, una pregunta nada más. Sí. El cajero de supermercado o la cajera de supermercado que pierde el trabajo porque están los cajeros automáticos. Sí. Eso. ¿Va a trabajar el software del cajero automático? No, no está preparada para eso. ¿A dónde va? Bueno, no, ahí, por eso se gana un puesto cuantitativamente. Sí, cuantitativamente. No es el mismo trabajador problema, yo no quiero desviar, pero hay un problema mayor, que lo que pasa es que acá en Uruguay discutir esto cuando tenemos una pobreza infantil del 20%, parece un delirio cósmico. Pero hay cuando discutimos el futuro del trabajo, hay un problema más grande, que es que el proceso de desarrollo de la inteligencia artificial es tan vertiginoso que está discutiéndose que de acá a pocos años ya no hay una sustitución del obrero simple, llamado obrero simple, aquel que hace el trabajo monótono, repetitivo, el que puede hacer cualquiera, digamos, ¿no? Cualquier individuo, sino el obrero complejo, por ejemplo, un cirujano. Que la inteligencia artificial puede empezar a sustituir a trabajadores con gran valor agregado en su proceso de formación, a un tornero, a un maestro de soldador, que hay soldadores de tarea extremadamente calificada, como los que trabajaron en las papeleras. Bueno, la inteligencia artificial ya no solo estaría desplazando a trabajadores de baja calificación, sino a trabajadores de alta calificación. Entonces, bueno, ¿cuáles algunas puntas que estamos discutiendo para encarar ese problema? Discutiendo como un aporte a un proceso que tiene que ser colectivo, complejo, donde tiene que participar el mundo de la academia, en donde tienen que participar otros actores en este debate, pero a nosotros estamos planteando que esto nos ata además con nuestra propia historia como clase trabajadora, que es la reducción de la jornada de trabajo. Este es un debate hoy ya no es un debate de lo que debe ser, de que estaría bueno, es un debate inminente. La reducción de la jornada de trabajo. Acaban de votar en Chile la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas semanales. Uruguay es, junto con México y Colombia, los países que tenemos más alto el tope máximo de horas de trabajo. 48 horas semana laboral. Se impone una reducción de la jornada de trabajo. ¿Cuál es la consigna? Repartir el trabajo. Hay que empezar a poner esto como una realidad, no como un sueño, como una necesidad histórica. Repartir el trabajo, porque además cuando la gente tiene trabajo, los barrios se organizan, la gente tiene su ingreso, hay una estabilidad social mayor. Todos y todas las que nos están escuchando tienen la misma intuición que yo, y que todos los que estamos acá. Con trabajo se termina el delito. O baja estrepitosamente la violencia social, esta situación de falta de perspectiva. El trabajo ordena. Además de dar dignidad, ordena. Entonces hay que repartir el trabajo, hay que empezar esa discusión, y esa es una discusión posible tomando en cuenta el desarrollo tecnológico. La otra dimensión es la fiscalidad robótica. Las máquinas tienen que empezar a pagar, o sea, los dueños de la máquina que sustituyen trabajo vivo por una máquina tienen que pagar un impuesto. Y esto es socialmente necesario. Y la tercera dimensión que está en el documento precursor del Congreso del Pueblo, que ahora es a otro aspecto al que hay que ir, que es que tenemos que instalar la idea del trabajo socialmente necesario. No el trabajo económicamente necesario porque te deja ganancia a vos como empresario o como empresario. El trabajo socialmente necesario. ¿Cuánto trabajo socialmente necesario hoy necesita el mundo para enfrentar y nuestro país también, por supuesto, para enfrentar una de las calamidades más grandes que tenemos en este presente histórico, que es el problema de la sostenibilidad ambiental? ¿Cuánto trabajo socialmente necesario está haciendo falta? Que no se hace porque no hay nadie que te pague el sueldo. ¿Quién tiene que pagar ese sueldo? Para hacer, bueno, tiene que ser el Estado. Para que el Estado pague ese sueldo, porque ningún privado lo va a hacer si no le deja ganancia.
Y el trabajo socialmente necesario no deja ganancias económicas, deja ganancias sociales. Por ejemplo, recuperar un río contaminado. Por ejemplo, Digamos que llevamos varios miles de años de invisibilización del trabajo socialmente necesario Lo que que han estoy hecho las diciendo mujeres, es, ante la pregunta de Poppy, es cómo encaramos el futuro del trabajo para que no sea el capital, ya ni siquiera las leyes, los parlamentos, los gobiernos, sino el capital el que ordene la jugada. Bueno, el movimiento obrero tiene que colocar, o estamos discutiendo, algunas de estas cosas. Reducción de la jornada de trabajo y el reparto del trabajo. Fiscalidad robótica, y con eso hacer espalda ancha a nivel del Estado para financiar económicamente el trabajo socialmente necesario. Ahí hay tres, ¿para qué? Para pasar nosotros a tener iniciativa programática. Porque uno de los problemas que estamos teniendo, y lo digo con profunda autocrítica, no es que se lo esté diciendo a nadie este problema, lo estoy viendo como movimiento obrero, como integrante del movimiento sindical, es que nos hemos quedado a la defensiva. Hace mucho tiempo que estamos a la defensiva, en contra de la reforma educativa, en contra del proyecto Neptuno, en contra de la reforma jubilatoria. Y no nos dan tregua, nos obligan a salir. Pero en algún momento, o en el marco de ese proceso de lucha, de resistencia, de pelea contra esas injusticias, tenemos que decir, remar, 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 pero ¿para dónde queremos que vaya este barco? Y para eso hay que poner definiciones programáticas, perspectiva estratégica. Con respecto al problema del trabajo y el mundo del trabajo, nosotros algunas de estas cosas, seguramente los compañeros mañana lunes van a estar diciendo en el estrado del 1 de mayo. Perdón, porque se mencionó el Congreso del Pueblo. ¿Cómo se está preparando, cómo se está avanzando hacia el Congreso del Pueblo? Porque estas cosas es como cantado que tienen que estar en el Congreso del Pueblo. Ahí hay una punta de lanza porque el movimiento obrero es un movimiento que convocó, la Intersocial lo abrazó de inmediato, ya ha hecho un lanzamiento, tienen un documento que va a ser público en estas horas, seguramente que va a delinear los centros principales, pero en este caso nosotros nos sentimos convocados por el Congreso del Pueblo, que tiene esa concepción que le ha impuesto la Central Sindical y la Intersocial, ¿no? El Congreso del Pueblo en Uruguay tiene una tradición profundamente democrática, ¿no? De organizar pueblo, de crecer a niveles de organización, de producción de perspectiva política, que es algo que nos urge. Es decir, tenemos que seguir dando todas las luchas. Abrazo partido, con los compañeros de Acodique, con los compañeros de Tienda Inglesa, cada vez que hay una injusticia en el mundo del trabajo, está el movimiento sindical ahí, y las organizaciones sociales. Pero tenemos que decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde está remando este barco? El Congreso del Pueblo intenta abrevar en esa tradición. Tuvimos el Congreso del Pueblo del 65, que fue fundamental para todo el proceso histórico de acumulación de fuerza del pueblo uruguayo. Tuvimos el Congreso del 2008, este Congreso intenta eso, es decir, bueno, hay una experiencia acumulada de lucha y resistencia que tenemos que transformar en perspectiva estratégica. Para esto vamos a estar convocando, vamos a estar lanzando el documento precursor, vamos a estar convocando a la creación de comisiones, ya hay una Comisión Nacional Organizadora del Congreso del Pueblo, el día 3 de mayo es su segunda reunión. Ahí se van a estar delineando todo lo que tiene que ver con la arquitectura, el funcionamiento del Congreso del Pueblo. Porque acá tenemos que generar una red de participación que esté en todos los barrios, en todo el país, abierta a todos los vecinos. Votes a lo que votes. Pero nosotros no estamos convocando a los partidos políticos, estamos convocando a la gente. Es una pregunta que quería hacer a Juan. ¿Cómo se incorpora la fuerza política Frente Amplio a este proceso del Congreso del Pueblo? Sergio lo decía y nosotros además lo asumimos. Venir del mismo lugar, tener el mismo origen, hace que el recelo de las organizaciones sociales y populares tiene aquello de que nunca se le pregunta en la sede de ningún sindicato ni de ninguna organización a qué partido político votó en la última elección, a quién empieza a votar las elecciones que vienen. Se organiza pueblo, se organiza la lucha, se organiza la pelea, y el instrumento Congreso del Pueblo, el papel que ha jugado, bueno, tan fuerte fue el papel que jugó en la década de 60, que poco tiempo después aparece la unidad de la central, la unidad de una misma convención con la CNT. El tiempo que ha transcurrido nos hace tener que debatir en la elaboración del programa, y eso es lo más importante.
nosotros nos sentimos convocados como vecinos. Vos no podés ser un militante de izquierda sin tener ningún roce, ningún grado de organización o compromiso con los sectores sociales. O sos cooperativista, o sos de un movimiento feminista, o sos de un movimiento estudiantil, o sos un trabajador asalariado que está organizado en su sindicato. Espacios para participar tenés. Lo que no puedo ir a hablar en nombre de mi partido. Bueno, o sea, a los organizadores del Congreso del Pueblo, está bien, tendrán en cuenta la opinión de algún partido político, pero lo que importa ahí es cómo es el propio pueblo organizado que elabora su plataforma, que hace un análisis de este contexto, de esta coyuntura, y que coloca allí el programa que es, yo creo que lo esencial en este año, ¿no? Toda esta discusión que estamos dando nosotros y más, porque con Sergio y ustedes podríamos seguir 4 horas más de programa. Ahora, lo que estamos haciendo es un análisis de una mirada distinta de la cuestión política en nuestro país. Lo que el gobierno estaría llamando que hace un gobierno para los Malla de Oro, bueno, acá está hablando el pelotón, acá estamos hablando los que somos asalariados, los que no estamos siendo contemplados y tenemos que aunar fuerza. El día que logremos eso, y para eso están estos instrumentos, seguramente vamos a ser más fuertes también para los cambios políticos, ¿no? Porque además hay otra cosa que el pueblo uruguayo tiene y el movimiento sindical eso tiene una matriz muy enriquecida. Como decía Juan, el sindicato es una estructura muy democrática. A nadie se le pregunta qué religión tiene, a qué partido vota, de qué cuadro de fútbol es hincha. Alcanza con que seas trabajador y trabajadora y entiendas que tenés que estar junto con tus iguales para defender tus derechos y pelear por tus intereses comunes. Y eso te permite encontrar una cantidad de soluciones. ¿Cuántas huelgas se han hecho entre blancos, colorados, anarquistas, comunistas, socialistas, cristianos? ¿Cuántas condiciones se han avanzado? Las 8 horas, 137 años estamos de los episodios del levantamiento en Chicago, del levantamiento obrero en Chicago luchando por las 8 horas. Y acá en Uruguay que se conquistan en 1915. ¿Fue solo gente de izquierda? ¿Se le preguntaba a un obrero para ir a la huelga quién votaba? Vuelvo al Congreso del Pueblo ahora y digo, para discutir un tema central, el Congreso del Pueblo, una de las cosas que tenemos que resolver es, hay que un compromiso país para erradicar la pobreza infantil. Estoy seguro que una cantidad de vecinos de mi barrio que votaron colorado, blanco, no sé qué, o no votaron, nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a poner de acuerdo. Con los que no nos vamos a poner de acuerdo son con los que no van a participar, que son los que tienen los 50.000 millones de dólares atesorados en el sistema financiero, con los dueños de los bancos, con la ARU, con los mismos que festejaron que se hicieron un golpe de Estado acá en Uruguay, ¿no? Que estamos en los 50 años de la huelga general. Ahora, con todo el mundo, con todos los barrios de Montevideo, en el interior, por eso vamos a estar convocando asambleas territoriales, y que vengan los vecinos, no, cada uno con su corazoncito electoral. ¿Qué importa eso? Lo que sí importa es que pensemos juntos las soluciones a los problemas que todos tenemos. Por ejemplo, ¿qué uruguayo no quiere que haya trabajo para todos? Bueno, todos. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el programa? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuál es el objetivo? La pobreza infantil, ¿hay que erradicarla o no? Hay que erradicarla. El hambre en Uruguay, ¿hay que erradicarlo? Hay que erradicarlo. El déficit habitacional en Uruguay, ¿es digno de tener una vivienda? Todas las personas queremos que los uruguayos tengan vivienda digna o hay gente que no. Bien, entonces, ¿qué medidas tenemos que tomar para que haya vivienda digna? Estoy seguro que nos podemos poner de acuerdo a la hora de resolver problemas que tienen que ver con derechos, con libertades, con hacer la sociedad mejor, con hacer una sociedad que nos haga sentir más orgullosos. El pueblo se va a poner rápidamente de acuerdo. Y ese es el anhelo del Congreso del Pueblo, tener un programa de soluciones estructurales. Porque ese también es el asunto, ¿eh? Pero Soluciones pero no estructurales. todos. Bueno, todos. por eso yo decía que el A 1% mí, más rico cuando seguramente no hablan va a de ir. política de Estado, yo me asusto. Cuando dicen porque política de Estado, ¿en base a qué premisa? No, pero porque ¿Con yo qué estoy de aliados? acuerdo contigo. Yo nunca hablé de política de Estado. No, pues hablé yo de cuando síntesis escucho popular, ¿no? De síntesis de pueblo, Sí. en donde, porque a veces, cuando vienen las elecciones, el pueblo se demarca, ¿no? Yo soy colorado, yo soy blanco, yo soy frente amplista. Y esa es una contienda que está ahí, inexorable, en fin. Ahora, y si nos ponemos como hicimos en el 65, a discutir un programa de solución a la crisis. Perdón, porque ya me están avisando que tenemos que ir a un corte. Vamos a volver, tenemos otro bloque todavía para seguir hablando de esto y de el
acto del 1 de mayo que Sí. se va a celebrar mañana. Yo quiero ver. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Te prometieron una educación modelo, pero recortaron cientos de grupos y miles de horas docente. Te mintieron. No es transformación, es ajuste. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. ¿Quiénes son ustedes? Espantosas criaturas. ¡Son brujas, Macbeth! ¡Sigamos nuestro camino! Este no es nuestro camino, sino nuestro escenario, caballero. Porque vos conocés tu barrio mejor que nadie y sabés qué cambios le harían bien, participá con propuestas inclusivas, sustentables y comunitarias del 10 de abril al 22 de mayo. Presupuesto participativo. Ideas que transforman tu barrio. Seguimos adelante entonces. Vamos a conversar, a seguir conversando. Bueno, de cuáles son los pasos, estábamos hablando de qué es lo que se puede hacer ahora que la ley ya fue aprobada, pero también qué va a pasar ahora en el 1 de mayo. Sí, además, ¿cuál es la propuesta sobre el tema de la seguridad social? Porque es opinión personal, ¿no? Pero creo que faltó propuesta en el seno de la oposición política y social. Esto no, pero esto sí. Queremos esto y no esto, ¿no? Yo sé que en el frente hay dificultades para armonizar una propuesta como, no sé, a nivel sindical. A ver, nosotros admitimos desde el arranque que es un tema complejo, que es un tema difícil. Y es un tema complejo y difícil también para nuestra fuerza política Frente Amplio, donde conviven distintas concepciones, distintas visiones, distintas ideologías. Después tomar una resolución o transmitirla públicamente te cuesta un minuto. En un minuto trasladar la resolución. Pero lleva un proceso de debate, de discusión, de construcción en la cual... donde no podemos aparecer ninguno espechereando al otro, donde no podemos aparecer ninguno, mira, pues yo tengo 3 votos más que vos, estas no son las reglas de juego con las que se construye unidad. No se gestó así la unidad del movimiento obrero, no se gestó así la unidad de la izquierda, no se construye así la unidad y el peso de la intersocial ahora. Todos tenemos tiempos distintos, tenemos urgencias, tenemos muchas cosas que si nos dan tiempo las podemos comprender o se pueden armonizar.
Y hay otra cosa, hay una reacción lógica también a veces, no solo del individuo, sino que también luego de los individuos que componemos una organización, es que si es de pesado no. Esa discusión que tal vez se vea, yo lo que te recojo es que te doy la razón en que se podría haber visto así de Frente Amplio, termina que hay una fuerza política con 30 sectores, que es la fuerza política más importante en nuestro país, aunque no somos gobierno, en la cual se ha dado debate, discusión y pelea con un sentido unitario. Esto significa también al mismo tiempo hablar de que sigue siendo los problemas de la transformación en la sociedad y con un rol del movimiento popular en el cual la correlación de fuerza incide, ¿no? Vos podrás tener el mejor de los discursos, pero si no tenés nada atrás, estás en un discurso solo. Entonces me levanto, me hago un discurso, me lo escribo y reparto el volante y lo entrego. El problema es si nosotros logramos generar conciencia con las cosas. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo es? Bueno, para mí lo más importante es cómo construimos unidad. De eso no tengo lugar a duda. Y esa unidad, que aunque parezca contradictoria, dialécticamente contradictoria, es unidad en amplitud. También tengo la capacidad de poder estar con quienes, en el fondo, capaz que coliden nuestras opiniones, capaz que tenemos diferencia, y si empezamos a mirarlo con lupa, tenemos más diferencia todavía. Ahora, en los grandes temas, si hay algo que nosotros estamos de acuerdo, es que hay un conjunto de elementos que ha llevado este gobierno, que ganó por 1% de diferencia, pero gobierna como si estuviese ganando 5-0, en la cual lo están llevando puesto, sin muchos argumentos, solamente con votos, en varios de los avances que en materia de derechos se habían logrado, se habían conquistado en el periodo anterior. Por eso, desde nuestro punto de vista, al menos del Frente Amplio, es un proceso de debate y discusión, que se haga un balance, que se haga un cierre y luego ver cuál es la propuesta, la iniciativa política que coloca el Frente Amplio para la población. ¿Puede darse algo similar a lo que pasó con la ley de urgente consideración? Que desde el movimiento social vino la posibilidad del referéndum. Esto no se puede plebiscitar. No, porque ya es iniciativa del iniciativa, que es una reforma. No puede ir a referéndum, ahí está. No se puede pero se puede plebiscitar, pero habría que resolverlo medio enseguida. Pero va ligado, ¿no?, a las elecciones nacionales. A las elecciones nacionales o municipales. Pero yo decía, el plan, las municipales también. más allá del instrumento concreto, yo decía en la lógica de enfrentamiento. Si viene desde el movimiento social, eso del plebiscito. Claro, en ese caso, porque vos te referís a que el movimiento social fue el que, digamos, avanzó, impulsó la iniciativa de referéndum. Y el Frente Amplio como que se incorporó después, no estuvo desde el primer momento tan convencido. A ver, convengamos que no podría ser al revés. No podría. No hay una iniciativa popular que la convoque de un partido político y te sigan los sectores sociales tan olímpicamente. O sea, que uno tiene que trabajar y tiene que, no generar contradicciones y obviamente nosotros no nos sentimos llevados de las narices por el movimiento popular. Esto tiene que ser así. Por eso el compartir seguramente lo que esté mañana en la tribuna del 1 de mayo, las primeras reflexiones de análisis, va a ser de ese proceso de debate, de balance, en donde va a primar, yo estoy absolutamente convencido que va a primar un objetivo concreto en la cual tengamos que aparecer todos, construir todo y tengamos cabida todos, de la misma forma que a pesar de haber sido derrotados con los votos mayoritarios de la coalición de gobierno, nosotros tenemos alternativas que hemos construido en la calle. Y esto me parece lo mejor de los últimos tiempos. Sí, lo que yo no veo es, salvo esperar hasta las elecciones del 2024, ¿cómo se puede revertir esto? ¿No? Bueno, a ver, yo creo que esta parte tiene que ver con lo que va a pasar mañana. Hay una dimensión de la acción colectiva que tiene que ver con defender conquistas, con resistir el despojo, con denunciar los estragos de una política económica que convierte el Uruguay en una oportunidad de negocios para el 1% más rico. Y ahí hay luchas que se dan. No es solo esperar, yo no espero a nada, hay luchas que los trabajadores de Acodique, de Río Gas, que están ahora luchando no están esperando nada, tienen que luchar ahora. Los estudiantes del IABA y los docentes del IABA,
que sufre un atropello brutal, con mentiras infames. Ahora se hizo público el documento del 13 de marzo. Ya sabían que no podían hacer. Entonces, y van a esperar el 2000. No, tienen que luchar, organizar, convencer, explicar, generar masa crítica, hacer cada vez más. Y a través de su acción directa, organizada, consciente, lúcida y solidaria, resistir, luchar y tratar de conseguir avances. En este caso, restituir al director, infamemente sumariado, separado del cargo, con la máxima acción disciplinaria posible, que es la retención de la mitad de su sueldo, castigando así a su familia, ¿no? Es muy duro, todo en base a una mentira. No se pueden esperar, esa lucha no pueden esperar. Y después lo otro, y ahí por eso yo abrego nuevamente en el Congreso del Pueblo, es que el movimiento sindical y el movimiento popular, las organizaciones del feminismo, las organizaciones de la diversidad, las organizaciones de las luchas por vivienda, las organizaciones del interior, del campo, trabajadores rurales, comisiones de fomento. Hoy es el Día del Trabajador Rural. Hoy es el Día del Trabajador Rural, se está celebrando el encuentro en Canelones, exactamente, exactamente. Tenemos que tener un programa de cambios, de para dónde va, porque si mañana sacamos a este gobierno, que sería una necesidad urgente para las condiciones de vida del pueblo, después hay que, desde el movimiento social, el movimiento popular, de esa síntesis popular que tiene que reunir lo diverso en la mayor amplitud, exigirle al próximo gobierno que tenga profundidad. Y para eso el movimiento social no puede ser furgón de cola. El movimiento sindical tiene que tener su independencia y de su independencia empujar a ¿qué? A los cambios democráticos, a los cambios que le den al pueblo uruguayo la esperanza de que hay otra forma de vivir la vida, de que puede haber trabajo para todos, de que puede haber buena educación pública para todos, de que podemos cuidar al ambiente, de que podemos tener soberanía energética bajo el control de los recursos del bien público, que podemos construir una perspectiva de buena vida comunitaria a partir de recuperar la idea del bien público y de la felicidad pública, de la que hablaba Artigas. Pero ahí el movimiento popular tiene que tener su programa y desde ese programa empujar para que los cambios ocurran. Eso es como nosotros lo estamos viendo, como yo lo estoy viendo, para no tampoco generalizar. Pero creo que no tenemos que esperar, porque además, aún creyendo que es mucho mejor que vuelva el progresismo al gobierno. Y si no vuelve, porque la piel del oso, hasta que no la... ¿No? Sí, entonces, pero además hay una cosa, me parece que sí. El FA está procesando su programa, ¿no? Que lo va a aprobar en el Congreso. Pero además, si vos producís cambios importantes en la estructura social y económica del país, tiene que haber gente atrás, convencimiento de gente. No es que un despotismo ilustrado va a cambiar la realidad del país. Tiene que haber gente atrás. Y para que haya gente atrás, tiene que haber discusión política, discusión ideológica. Y plantear un programa, por supuesto, y debatirlo con la gente, ¿no? Y así. ¿No? A ver, lo que termina en el Frente Amplio hace pocos días, las unidades temáticas, que fueron 32 unidades temáticas que elaboraron su pedacito que tenían asignado allí en el trabajo, en la tarea de la confección de un programa. Esto está en mano ahora de la Comisión de Programa, que tiene que armonizar todo ese documento en uno solo y exponerlo en el organismo de dirección entre Congreso y Congreso, que es el plenario. El plenario hace suyo y a partir de ahí se sale a debatir. Es obvio que muchas de las cosas están directamente ligadas a la elaboración propia de nuestros militantes, por sobre todas las cuestiones y las bases, con una participación importante, pero no es menos cierto que tenés que tener un oído colocado en las demandas sociales de las estructuras. Bueno, no necesariamente, a ver, un pedazo del intercambio que estamos teniendo con Sergio acá esta tarde. No necesariamente vos tenés desde la fuerza política una visión que generalice la opinión de los sectores sociales y al revés, tampoco las demandas de los sectores sociales a veces es comprendida por toda la izquierda. Esto permite sí, no necesita, son dos mapas que coincidan punto por punto. No están, o sea, nos hacen una caricatura desde la derecha, desde el gobierno, ¿no? Que somos los fapites, nos colocan, a ver,
No es esa imagen de que está todo el mundo esperando de lo que resuelva uno para hacer el otro, es que se genera debate, se coloca pienso. Así es una lógica de construcción muy fuerte que existe en nuestro país desde tiempo, desde nuestros antecesores en cada uno de los ámbitos, en el movimiento sindical, en la lucha social, en la fuerza política de izquierda, que tiene valores importantísimos, ¿no? Con respecto a otros países y a países cercanos que podemos conocer más nosotros, a países vecinos, hay una lógica de movimiento popular, de entramado, de trabajo unitario muy fuerte en nuestro país, difícil. Se tensa la lucha de clases, agudiza la lucha de clase y bueno, la parte del debate, la plataforma reivindicativa también lo hace. Pero esto cada vez que se supera es con crecimiento, es con más fortaleza, con más demanda. Uno también lo colocaba el Popi, hicimos un proceso de autocrítica, 15 años de gobierno de Frente Amplio, sí, pero yo no me ando todo el día pegándome en la espalda, porque no fue todo malo, Muchos de los avances, no se conocen un avance tan importante en materia de derechos sociales, en materia de derechos democráticos para nuestro pueblo como los 15 años de gobierno de Frente Amplio. ¿Hizo todo bien? No hizo todo bien, cosas quedaron por el camino. Tuvimos errores y tenemos carencias, pero estas cosas tenés que pasar a reconocerlas, no en un discursito, en un documento. Tenés que rectificar, ¿no? Si yo cometí aquel error y no fui a escuchar, bueno, tengo que poner un poco en voz, pero no me gusta como me lo dice, y bueno, creo que son las reglas de juego. A mí me parece que esta última experiencia, hablando a partir de lo que ha sido un cambio en la forma jubilatoria, en los derechos jubilatorios de los uruguayos en general, al mismo tiempo a nosotros nos generó un estado de conciencia mucho más fuerte y creo que ha fortalecido lazos de unidad en el entramado social y en la fuerza política. Está en nosotros mismos cómo impulsamos todo esto para adelante, porque yo insisto, si no hubiese sido el programa por reforma jubilatoria, si no tuviéramos la previa del 1 de mayo, estaríamos colocando otros problemas. Y la estafa de Catón la tiene el Puerto Montevideo. Y, bueno, la lista es larguísima para hablar de por qué cosas, la cantidad de razones que tenemos para generar las condiciones de cambiar este gobierno definitivamente. Y ni hablar de las últimas novedades que nos regaló Astesiano, ¿no? No, pero sí. Yo creo que hay una cosita, sí. Soledad, porque esto suena a consigna, pero las consignas a veces esconden ideas muy potentes. Otras veces se hacen repetitivas y no dicen nada. Pero ¿es con el pueblo o no es? Y esa consigna sí tiene un fuerte componente ideológico, político e histórico. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos democratizar la sociedad, queremos que haya trabajo para todos, que haya vivienda. Ese es el proceso, el proceso objetivo va para ese lado. Eso no ocurre por arte de magia. Eso implica disputa con el capital, para repartir la economía, para que haya recursos para generar estas condiciones de vida materiales de democracia profunda. Y eso, del otro lado, la clase dominante es muy pequeña. El 1% más rico en Uruguay son 25.000 personas adultas, contra el 99% restante. El asunto es que ese 1%, como lo ha demostrado la historia, es capaz de dar golpe de Estado. Ese 1% tiene el poder, el control del poder mediático. Sí, pero además es capaz de crear un pensamiento hegemónico. Tiene pensamiento hegemónico. Entonces, ¿cuál es la fuerza del movimiento popular? ¿Cuál es el poder del movimiento? No es la plata, no son las estructuras militares, no es su poder en los medios de comunicación. ¿Cuál es el único poder que tenemos los trabajadores y las trabajadoras? Juntarte con tus iguales, desarrollar conciencia de clase, ponerte hombro con hombro, no confundir pan rallado con aserrín y no hacer de las diferencias que podamos tener un mundo, salir de la caja chica de la mezquindad y el sectarismo y decir, bueno, en esto que es lo más importante, vamos. Porque solo en ese proceso de crecimiento en amplitud y profundidad de acumulación popular podés tener las condiciones para esa agenda de cambios democráticos profundos, podés llevarlo adelante. Con la gente movilizada en la calle. Entonces, ¿es con el pueblo? No hay alternativa. El problema, creo yo, es que ese proceso, y esto es una convicción personal, que habla en nombre acá, en nombre de la convención, es que ese proceso no puede pensarse desde la institucionalidad. El pueblo tiene que movilizarse, por supuesto que hay cambios que se dan y se desarrollan desde la institucionalidad,
pero el pueblo tiene que estar activo, tiene que estar impulsando la calle, tiene que estar movilizado. No es, votamos a Juan y me voy para mi casa a dormir porque ya está Juan que lo va a hacer. Esa fórmula fracasa. Entonces, a mí me parece muy importante que todo este proceso de acumulación popular tenga también este costado, hoy lo hablábamos con el tema del tiempo y del trabajo, tenga un costado ideológico. Porque la clase dominante ha sido muy inteligente en esto, te coloniza la cabeza. Entonces lo que podés tener es un trabajador que te lucha por aumento salarial. Claro que sí, porque es justo, porque está luchando por valorizar su tiempo de trabajo. Pero después, ¿qué hace con esa plata? Se endeuda para comprarse un auto que no puede pagar. Entonces, la disputa nuestra es por las condiciones materiales, pero también por las condiciones culturales, por las condiciones ideológicas. Y ese debate hay que darlo. Porque una de las cosas que está pasando en el mundo es que las izquierdas se empiezan a aclimatar. Y empiezan a dejar de hablar, ya no hablan de lucha de clase, no hablan de una visión crítica del capitalismo, y empiezan a hablar en términos del mercado, empiezan a hablar el mismo idioma que las derechas liberales y capitalistas. Y eso hay una cantidad de gente que va quedando fuera de la fiesta, que no tiene laburo, que vive mal, que no tiene vivienda, que está precarizada, que quiere llegar a ese mundo que ve en la tele, pero al que no accede. ¿Y quién empieza a capitalizar eso? Claro. Milei, Bolsonaro, Trump, el presidente, no me sale el nombre ahora, de Hungría, Meloni. Meloni en Italia. Entonces, ojo, que cuando no impugnamos las bases profundas, quien se come el malestar y lo interpreta y hace programa político va a ir en contra de la gente que está abajo, pero es la ultraderecha. Y es un problema que hoy le está pasando a la izquierda en el mundo. Hay una cosa que decía los marxistas y que le agregó Gramsci, ¿no? Que es, la burguesía no domina solo mediante la fuerza, por el ejército, la policía, también por el pensamiento, porque transforma en sentido común sus valores. El sentido común de la gente, los valores de la burguesía. Y acá creo que pasa eso. Perdón porque no nos queda mucho tiempo. Me gustaría que habláramos del acto de mañana y sobre todo teniendo en cuenta eso, que son 50 años del golpe de Estado, que el golpe de Estado fue una manifestación precisamente de hasta dónde era capaz de llegar. Eran capaces de llegar las clases dirigentes, las clases más ricas de este país, para frenar la movilización popular. Entonces, me gustaría saber si mañana en el acto... Bueno, ¿cómo está pensado para todo nosotros, eso? Los 50 años de la huelga general, y yo que soy de una generación que trata de subirse a los hombros de aquella, para tratar de seguir el ejemplo y de ver lejos, es un componente de orgullo, de amor a la clase obrera. Gente común y corriente, como los que estamos acá, como los que nos están viendo, que sabiendo que se enfrentaban a una dictadura, con el poder de las armas, de la tortura, de la cárcel, de los peores crímenes, salió a ocupar su fábrica, su lugar de trabajo, a decir, yo vengo a defender la libertad. Mientras la ARU, porque está documentado, ¿no? La Asociación Rural apoyaba el golpe, la Asociación de Banco apoyaba el golpe, el diario El País sacaba editoriales diciendo que no era una dictadura, un cambio necesario. La gente común y corriente salió a la calle a luchar contra la dictadura. Eso a nosotros nos llena de emoción, porque somos eso, somos esa misma correntada histórica. No salió el 1% más rico a defender la libertad, a defender la democracia, salió el pueblo trabajador. Y eso mañana lo vamos a decir, y lo vamos a decir con compromiso ético con ese pasado, del que nos sentimos profundamente orgullosos, pero también mirando el futuro, con esta herencia tan pesada que tenemos, ¿cómo miramos para adelante? ¿Cómo vamos a cumplir esos sueños que venían de lejos y que nos pasaron la posta? Y ahora la tenemos nosotros, y la tenemos que llevar lo más lejos que podamos. Esa es un poco la síntesis, obviamente que en ese marco que va a haber. Y va a haber una dimensión de denuncia. Hay que denunciar lo que este gobierno está haciendo. Tenemos que denunciar los estragos sociales, las consecuencias antisociales de la política económica de este gobierno. Tenemos que denunciar el problema del empleo, la falta de empleo. El trabajo es un derecho fundamental, un derecho humano fundamental que este gobierno y sus políticas no está cumpliendo.
Y cuando vos no tenés trabajo, quedás afuera. Y cuando no tenés trabajo empieza la angustia, no tenés con qué pagar las cuentas, no tenés con qué pagar el alquiler, los pañales para la gurisa, el remedio para la abuela, no lo tenés. Y eso es la vida misma sufriendo de nuestro pueblo. Y eso hay que denunciarlo. Este gobierno no está resolviendo el derecho al trabajo de la gente, pero además hubo caída del salario en el general de los trabajadores del 3,5%. Del 3,5%. Pero al mismo tiempo, el año pasado la economía creció un 4,5%. Y el anterior, perdón, el 2021. Y en el 2022 la economía creció un 5%. Entonces, la economía crece, pero los salarios caen. Pero lo otro que suben son los precios, ¿no? Vas con 1.000 pesos a la feria, 350 pesos te van en maple huevo. La vida misma, no la macroeconomía y el déficit fiscal, la vida de la gente, lo que nos están hablando, de los vecinos que van a la feria, de los que están tratando. Hay 500.000 personas que están con problemas de empleo, subempleo o informalidad. 500.000. Y de las que tienen trabajo, según los estudios de nuestro Instituto Cuesta Duarte, 541.000 personas ganan salario líquido de 25.000 pesos. 25.000 pesos. Esos son los problemas reales de la clase trabajadora. Y los tenemos que ir a denunciar, al mismo tiempo que es insoportable para nosotros, insoportable, inadmisible, que tengamos al doble la pobreza infantil de la pobreza adulta. Es inadmisible tener que el 20% de nuestros niños y niñas de 0 a 6 años sean pobres. Porque ser pobre significa, según la propia definición técnica del Instituto Nacional de Estadística, es no tener acceso al alimento y a los servicios básicos para tener una vida mínimamente elemental. A eso estamos condenando al 20% de nuestras niñas y niñas menores de 6 años. El movimiento sindical va a ir a denunciar eso. Pero también vamos a discutir futuro, porque tenemos que salir de... No solo podemos estar en la resistencia, tenemos que ir por el futuro. Tenemos que ir por el futuro. El futuro es nuestro y tenemos que ir por él. Y eso significa discutir en clave estratégica. Trabajo, hoy he adelantado algunas cuestiones. El tema del trabajo, un eje fundamental. El tema de los recursos naturales es un eje fundamental. El tema de la función social del Estado, otra cuestión fundamental. El tema de las políticas de desarrollo de derechos humanos en el más amplio sentido. Desde las políticas de combate a la impunidad, hasta como la ley que recientemente acordó Cabildo Abierto con el herrerismo para que le votaran la reforma jubilatoria, que iba a implicar que los pocos genocidas que han violado, matado, torturado a personas indefensas que ya estaban presas, salgan a sus casas, ¿no? Bueno, hay que dar esa pelea, pero también el tema de que el otro día salió el informe de los niveles crecientes de violencia contra niños, niñas y adolescentes. 20 denuncias diarias de violencia contra niños y niñas y adolescentes. Entonces, toda la política de derecho en clave de futuro, toda la política de trabajo en clave de futuro, toda la política en relación al cuidado de los recursos comunes, del medio ambiente en clave de futuro, toda la política vinculada al rol social del Estado en clave de futuro. Y eso, para nosotros también, tiene ¿cómo se concreta esto? Bueno, Sergio, ¿y cómo bajas a tierra todo esto? Bueno, acá no hay magia, acá hay instrumentos y procesos. El que hoy el movimiento social, no solo el movimiento sindical, pone arriba de la mesa es el Congreso del Pueblo. Y a eso, y a seguir luchando, es a que invitamos a todo nuestro pueblo. Me quedo también coincidiendo con lo que decía Sergio totalmente, con el saludo al rol histórico que le ocupó el pueblo uruguayo 50 años atrás, ¿no? En muchos de nuestros hogares, por nuestros padres, por nuestras madres, algunos nuestros abuelos, algunos porque fueron protagonistas directos que todavía están vivos hoy y otros porque ya no están. Pero en el mundo todavía decís sos de Uruguay en un ámbito popular, en un ámbito sindical, en un ámbito de izquierda, y te preguntan por la creación de herramientas unitarias y por el papel que tuvo el pueblo uruguayo en la huelga contra la dictadura. Es mucho más allá que la clase obrera. La clase obrera lo maduró, el movimiento obrero maduró, debatió, discutió, se fue preparando. Esto no es una cosa automática, no es que se pare el actual dirigente y diga a partir de mañana entramos en huelga, no. Había un estado de conciencia, se estaba generando en red de asamblea en todo el país, que si llegaba a pasar en Uruguay lo mismo que estaba pasando en Brasil, de un golpe de Estado en donde la dictadura se instalara en nuestro país y ajustar cuenta, el ajuste de cuenta contra el movimiento popular, la respuesta iba a ser esa. Y fueron 15 días gloriosos de lucha y de pelea en donde el movimiento estudiantil, porque también se ocuparon los centros de estudios, la universidad, todas las facultades, sí. Las oficinas, no solamente fue la clase obrera más pura, fue el movimiento trabajador en su conjunto. Y porque en muchas fábricas
que eran desalojadas de mañana y vuelta a ocupar en la noche, las apaleaban de noche y lo volvían a ocupar de mañana, resistía producto de la solidaridad del barrio, del pueblo. Esto que nos cuentan nuestros viejos, que vivíamos nosotros más chicos en nuestros hogares, también forma parte de esa historia y todavía lo tenemos en esto que damos a llamar nosotros la recuperación de la memoria histórica. No es estar mirando con los ojos en la nuca, es aprender lo que se fue gestando en el seno de nuestro pueblo a partir de esta impronta de los trabajadores, de las trabajadoras del movimiento social y popular, y que mañana también eso va a ser parte de esa celebración, porque es parte del debate que nos invita también la derecha, porque están queriendo cambiar la historia, porque recientemente un diputado de Cabildo Abierto dijo en el Parlamento de que había Estado de Derecho en el 74 y por eso algo habrán hecho las muchachas de Abril por las cuales fueron asesinadas, que le dispararon, o sea, barbaridades que nos dicen, atropellos, que nos quieren cambiar la historia también para los más jóvenes. Y porque también se celebra 40 años de aquello que en el medio de la dictadura forjaron el PIT, y esta convocatoria que éramos lo mismo, pero no era lo mismo, pero era otra cosa porque tenía otro nombre, que estaba el mismo espíritu de la clase obrera uruguaya, del movimiento sindical, el mismo espíritu que se peleaba y se gestaba en cómo se estaba siendo solidario con los que estaban presos, con los que estaban en exilio o los que aún hoy siguen desaparecidos. Entonces, hay una suerte de simbología muy fuerte este año, hay una carga emotiva, además de que la razón está del lado de los trabajadores. Muchísimas gracias a los dos, muchas gracias. Nos vamos porque ya nos dijeron que se terminó el tiempo. El próximo domingo estarán con Leandro, así que nos despedimos por hoy. Muchas gracias. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Porque vos conocés tu barrio mejor que nadie y sabés qué cambios le harían bien, participá con propuestas inclusivas, sustentables y comunitarias del 10 de abril al 22 de mayo. Presupuesto participativo. Ideas que transforman tu barrio. ¿Quiénes son ustedes? Espantosas criaturas. Son brujas, Macbeth. Sigamos nuestro camino. Este no es nuestro camino, sino nuestro escenario, caballero. Cuatro cosas que no te dicen sobre la reforma de la seguridad social. Primero, vas a trabajar más años. El gobierno quiere agregar 5 años a la edad mínima para jubilarte. Y además, que puedas trabajar hasta los 65 dependerá del mercado laboral y no de tu salud. Con esta reforma, más trabajadores estarán desprotegidos. Segundo, va a crecer lo que aportás a las AFAP. Mientras estas empresas se enriquecen con las comisiones que te cobran, tu jubilación dependerá de la inversión que ellas hagan con tu dinero. Y esto solo trae inseguridad para el futuro de tu jubilación. Desde que se creó este sistema, las jubilaciones que pagaron las AFAP fueron cayendo año tras año. Tercero, si se aprueba la reforma que propone el gobierno, en pocos años tendremos que volver a hacer una nueva reforma. La actual propuesta desconoce que los avances tecnológicos generan más ganancias para las empresas con menos puestos de trabajo. Es hora de pensar en nuevas formas de financiar el sistema. Cuarto, va a haber peores jubilaciones. Esta reforma te saca 30 sueldos. Esto es porque lo que propone el gobierno tiene como único objetivo reducir el gasto, bajando jubilaciones y pensiones. Aportar más años, cobrar menos tiempo, es decir, ahorran con tu calidad de vida. Esta reforma no es urgente ni justa. Otra reforma es posible. Durante la dictadura y el terrorismo de Estado, el penal de Punta de Rieles fue un campo de concentración para presas políticas de todo el país. Gracias a la solidaridad y al abrazo fraterno, resistimos y sobrevivimos. A los 50 años homenajeamos a las compañeras que ya no están y exigimos saber dónde están nuestras detenidas desaparecidas.
Crisol, Asociación de Expresas y de Expresos Políticos del Uruguay. Bueno, estamos acá de nuevo. Me había olvidado decirles que volvíamos para el café con Poppy. Espero que se hayan quedado ahí, que haya alguien todavía mirándonos. Bueno, Poppy. Primera vez que el café está un poco caliente. Eso te iba a preguntar, ¿qué tal está el café? ¿Está caliente? Porque acá tenemos problemas Primera vez en semanas. de producción. Lo que está caliente Bueno, es el ambiente. Eso te iba a decir. ¿Qué semanita? Semana esta con la aprobación de la reforma, ¿no? Sí. Sí. Y la movilización que hubo En torno al Palacio. en torno al Palacio, que fue bastante grande considerando que era muy difícil ir y volver, porque además había paro de transporte. Sí, que además el paro fue resuelto Muy a último momento. porque había paro de algunos gremios, ¿no? Exacto, no de todos era La UNOT había paro de anunciado, 24 horas. había Sí. anunciado la salud privada, había anunciado Sí. a EBU, Sí, y después se resolvió que fuera todo el movimiento sindical. sí. Bueno, Y bueno, al final se aprobó, después de tantas idas y vueltas y tantos líos en la coalición, se terminó votando. Y yo estoy de acuerdo con lo que dijo Lacalle, ¿en qué sentido? de que por más que tenga agua, sigue siendo leche. Ah, totalmente, porque el agua que le echaron, francamente, no mejoró esta leche lo suficiente, digámoslo así. Hubo ahí algunas pequeñas mejoras que, bueno, eso que introdujo Cabildo Abierto, de que sean 20 años en lugar de 25, es ínfima la diferencia Sí, pues de ahora son cálculo, 10, pero ahora son 10, por son eso. 10. Y además no- eso de evitar el salto. Exactamente, evitar que el Que salto pusieron se los vaya dando colorados. un año al otro, Claro. que lo pusieron los colorados. Y Pero hay una cosa Pero- además que no lo vimos en la mesa, pero también es importante tener en cuenta. La ley esta crea una agencia reguladora de la seguridad social, que como es tendencia en todo lo que ha hecho el gobierno, elimina la participación social. efectivamente, Tiene que ser no va a 3 haber más. miembros. Sí, Un presidente, un vice y un director. Todos designados por el Poder Ejecutivo. claro. ¿no? Sí, sí. Sí, deja Y- totalmente en manos del Ejecutivo. Y es muy importante es eso por de que 6 años, se retiren la... Sí, Así que trasciende un periodo de gobierno. exacto. Sí. Sí, cada gobierno ya compromete al siguiente. Y bueno, y haber retirado la participación social, que es lo que en general ha venido haciendo efectivamente este gobierno, Sí, sí. también es. Es parte de la ofensiva conservadora. Vos fíjate que lo hicieron en la LUC con los servicios, consejos descentralizados de la educación. Exacto. Lo hacen ahora con la seguridad social, Sí. que puede tener algunos problemas constitucionales, dicen también. Por eso Del BPS. del BPS, de la representación social. Sí. Ah. No, porque le saca potestades al BPS. Ah, por la agencia que queda en el Por encima del BPS. por encima, sí. Y accionada por el Ejecutivo. Sí. Sí. Y además te digo otra cosa que no está acá, pero también es preocupante, que es, acordate que don Pepe Valle sacó a la iglesia de los hospitales y de todo. Y ahora aparece una misa de Monseñor Sturla en Lardebó, Sí, sí. el cardenal Sturla. ¿no? En realidad yo creo que este gobierno ha tratado de... No es que sea el primero, pero bueno, ese es otro asunto. Me vas a hablar de la estatua del Papa. Te estoy hablando de que Tabaré Vázquez intentó también Pero acordate acercar todo a el la, lío que hubo a la aquella con iglesia. con el traslado de la estatua de Juan Pablo II. Sí, claro, me acuerdo. Sí, 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 me acuerdo. Después hubo también todo el reclamo de la Iglesia Católica para poner la imagen de la Virgen María ahí en ese buceo. predio, en el buceo, que es un lugar en el que lo que se busca es dar
una demostración de fuerza, es poder hacer misas campales en un lugar las hacen muy todas. abierto, Sí. claro. Pero sí, digamos que además este gobierno le ha dado mucha entrada no solo a la Iglesia Católica, también a las iglesias evangélicas, ¿no? Ha dejado en manos de las iglesias o de personas vinculadas a las iglesias la parte social, digamos, del gobierno. Sí. También no, pero vamos a no meternos en eso. Un precandidato frente a Pita habló de la importancia de la iglesia evangélica en el trabajo social, ¿no? Sí, yo creo que ahí, sí, eso no teníamos pensado hablar de eso, pero ahí lo que pasa es que creo que ocurrió efectivamente una cosa que es ahí donde se retiró la militancia de las calles, de los barrios, por las razones que sea, porque hubo que ocupar lugares institucionales cuando el Frente Amplio fue gobierno, por recambio, por lo que sea, esos lugares los ocuparon las iglesias. Bueno, pero ahí hay un problema más grave, que es ¿qué le da la iglesia a esa gente? Una perspectiva, un futuro, un objetivo de vida. Le da trascendencia, que es lo que nada más, porque tener un auto o comprarte una tele o salir un día a comer, no hay nada en el consumo que pueda llenar ese afán de trascendencia que tienen las personas. En cambio, la iglesia, cualquier iglesia, incluso estas iglesias que se las llama de la prosperidad, porque son de objetivos inmediatos más bien, incluso estas iglesias le dan a la gente, creo, un sentido de pertenencia a algo más grande. Pertenencia, claro. ¿No? Sí. Sí. Yo decía, ahora no, está pasando distinto, pero cerraban los comités y habrían iglesias pentecostales en los barrios. ¿Mm? Sí. Como en su momento cerraron los clubes de la 15, ¿no? Y aparecieron los comités. Los comités, eso te iba a decir, claro, ¿no? ahí está. Sí. Y después hubo algunos casos, ¿no? Como que también es parte de unos problemas que está habiendo, que es el caso de Ascot y el paro en Covet, ¿no? Sí, y el asunto de cómo se procesan las decisiones colectivas, las medidas de lucha. Sí, pero además hay otro problema, porque el Ministerio de Trabajo salió a hablar a Aristi, que es el subsecretario, ¿no? Cuestionando a Ascot, pero Ascot es un sindicato. Sí. Tiene derecho. No le corresponde no le al Ministerio de Trabajo. ¿No? Y además, interesante cómo los medios tomaron a una chofer que trabajó y hizo una ronda denunciando que habían querido prohibir su derecho al trabajo. Sí. Incluso ella hablaba de la LUC, de la importancia de la LUC que le permitió asegurar su derecho a trabajar. Sí, sí. Yo creo que cada vez vamos a ver más, por lo menos por ahora, vamos a ver más de esas cosas, de la verdad de una persona que no quiere aceptar las decisiones colectivas, y al mismo tiempo como de desautorización de las decisiones sindicales. Creo que también lo de la personería jurídica, los sindicatos también va para ese lado, ¿no? Y viene otra cosa peor, que es eliminar la ultraactividad de los convenios, ¿no? Sí, es verdad. Las cosas que ya estaban... Pero hay una ofensiva que los sindicatos de la enseñanza, pegarle al PCNT, como dice el presidente, manija y más manija, ¿no? Pero al revés, digo. Claro. Hay una ofensiva en el plano cultural e ideológico sobre todas estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Después la otra novedad que tenemos es lo de Astesiano y sus declaraciones con el fiscal, ¿no? Sí. Pero que deja más en evidencia a la presidencia, incluso al secretario de la presidencia, Delgado. Pero el interrogante acá, incluso a esto se le queda otra cosa, el papel que está jugando Fossati también, ¿no? Que se metió hasta con Peñarol, con Rugglia, ¿no? Pero es increíble lo de Fossati porque salió a decir no me dejaron investigar en el caso de Leal y renunció a investigar cualquier derivación que afectara al gobierno.
renunció, o sea, decidió que eso no iba a ser tocado y se queja de que no se le permitió investigar. Es una cosa increíble. Sí. Ahora, yo no sé en qué va a terminar esto, porque no hay acciones que puedan, ni va a haber de la justicia, ni hay políticas. Se va a terminar diluyendo y quedará en la conciencia de la gente lo que es este gobierno, ¿no? Sí. Sí. Vos decís por lo de Astesiano, por todo ese escándalo. Yo tengo la impresión también, sí, de que eso se está como diluyendo. Ahora viene lo de Marcet. Sí. Que va a ser citado en julio Bustillo y Heber, ¿no? Sí. Pero tengo la impresión de que se va... Siempre pasa eso, de que después de un periodo como muy intenso de circulación de información, parece que todo termina quedando en nada. Como que se anestesia después. Sí, sí, sí. Tanto que me parece que ya al gobierno ni siquiera le vale la pena salir a defenderse de nada. En ese sentido, sencillamente puede hacer como que ya desentenderse como ya hizo y... Ya pasó, claro. Y listo. Sí. Sí, pero además hay una cosa que a mí me sorprende, digo, que no entiendo si estoy en lo cierto o no. Yo creo que el espionaje a políticos y a gente es mucho más estructural que lo que se plantea en estas cosas. Claro. Porque lo de Astesiano con la Llera me parece muy artesanal, ¿no? Sí, sí, puntual y como de oportunidad. Sí. Me parece que no, porque yo tomo el ejemplo, por ejemplo, lo que pasó con Charles Carrera. Una grabación de 10 años atrás. Claro, y además ya se había probado el espionaje en democracia, no tuvo ninguna consecuencia eso para nadie, ni siquiera consecuencias políticas para los gobiernos. ¿Y por qué tendríamos que pensar que mecanismos tan aceitados van a dejar de funcionar? ¿Por orden de quién? ¿Por decisión de quién? Y no, yo creo que es probable que eso sea algo cultural y que... Es parte del poder del Estado, ¿no? Claro. El poder de los sectores dominantes, ¿no? Claro. Lo que sí es... hay que pensar en las verdades esas que se dicen sobre si se puede... lo difícil que es tener acceso a las conversaciones o a lo que... o al guardián o a las cámaras. Y bueno, no. Depende para quién. No, eso es que tiene que intervenir la justicia y después no. Por eso. Eso no corre, eso no es así. En la vida real no es así. No es así, no es así. ¿No? Eso sí creo que ya quedó totalmente Lo que está planteado, la pregunta, cambiando de tema, la pregunta, Soledad, es ¿qué va a pasar, cuál va a ser la actitud de la oposición con la reforma, una vez aprobada? Ese es todo un tema. Ese es todo un tema, porque el Frente Amplio, primero, yo no sé si hasta dónde todo el Frente Amplio piensa lo mismo de esta reforma. Me atrevería a jugármela porque no hay opinión unánime de todo el Frente Amplio acerca de lo bueno y lo malo de esta reforma. Entonces, bueno, se va a proponer algo. En el caso de que el Frente Amplio tenga que presentar un programa de gobierno, pedir el voto, ¿qué va a decir sobre la reforma? ¿Qué puede prometer? ¿Qué está en condiciones de debatir? ¿Qué pasa con la SAFAP? Lo que hablábamos hoy en la conversación. Y no hay opinión unánime ahí. Por eso, no todos piensan lo mismo. Pero fíjate, el último congreso del Frente, previo a 2019, 2018, ¿no? Sí. Planteaba eliminar el lucro de la seguridad social. Sí. Y eso significa eliminar la SAFAP. Exacto. Y en el 2003 decía eliminar la SAFAP, el programa. Después, la vida... Sí. A mí me recuerda una cosa, viste que el 14 de abril fue el aniversario de la República, ¿no? Española. Y yo me preguntaba, ¿cómo hicieron los socialistas y los comunistas para renegar de la República y aceptar la monarquía?
Sí. No es de la misma gravedad, pero es... Bueno, los que vivieron, ¿no? Yo escuchaba, lo pasamos acá en Legítima Defensa, la canción en homenaje a la República, a Carmela, la del Ebro, y esa gente que aparecía en la foto, y después vos levantás la mano para decir sí a la monarquía, ¿no? Y acá pasa lo mismo, yo qué sé, capaz que, como decía, hoy te comentaba lo que decía el poema de Machado, Retrato, ¿no? Yo creo que lo bueno sería... Hay en mis venas gotas de sangre jacobina. Gotas. Lo bueno sería que hubiera... Sí, claro, pero mi gotas de verso sangre brota. girondina. Sí. Lo mejor sería que hubiera gotas de sangre Sí. girondina, para algunas cosas, ¿no? Sí, sí. Y que el verso brotara capaz que de un manantial no tan sereno, no tan sereno. Pero bueno, pero sí, está por verse eso. Y lo que yo creo es que el Frente Amplio además puede pagar un costo político muy alto si se hace el desentendido con esta reforma a la hora de presentarse a las próximas elecciones. Porque va a haber mucha gente que va a pasar esa cuenta. No es una cosa que se pueda hacer de cuenta que no sucedió y bueno, y vamos a tomar el gobierno tal como lo dejaron y echarle la culpa a la herencia. Me parece que es difícil que ese tema, Bueno, que la gente no exija ahí Fernando Pereira dijo que iba a llamar inmediatamente a un diálogo social para ver qué reforma se plantea, ¿no? Pero también ahí hay que ver, yo decía hoy en la mesa, a mí las políticas de Estado me asustan. Cuando, por ejemplo, las políticas de Estado en seguridad que se aplicaron durante la presidencia del FA, fueron tomando aspectos punitivos que no eran propios de la izquierda, ¿no? Y que hoy están lo de la legítima defensa presunta que se terminó aprobando en la LUC, en realidad nació como posibilidad en el gobierno del Frente Amplio, la ley de faltas, en fin, varias cosas que... Ahora, ahí hay, no sé si leíste las 15 medidas que plantea el Ejecutivo. No. Hay un cambio ahí. Para que tengas una idea, Cabildo Abierto lleva solo 2, me parece, de las 15 medidas, porque las ve muy... Aparece una preocupación por las causas del delito, ¿no? Claro. Que no existía, que no era simplemente... Y en Frente Amplio hay algunas cosas que acompañan. Pero también lo que falta es un debate en profundidad de cuáles son las causas del delito y por qué. Y cómo, porque la política de un policía cada 10 metros no resuelve. No. Ya lo decía Daisy Tourné, me acuerdo cuando era ministra, decía, parece que quisiéramos un policía por persona, que eso nos fuera a dar seguridad. Es evidente que no. El problema es que no sé si todo el mundo está tan interesado en las causas del delito. Porque viste que el pensamiento punitivo nace del miedo, esencialmente. Claro, si haces una encuesta y planteas la pena de muerte... Por eso. Y te sorprendería en cuántos votantes de la izquierda estarían dispuestos a acompañar medidas de mucho más punitivismo. Sí, el tema es que siempre el tema de la seguridad, y por eso va a importar mucho cuál es el programa del Frente, ¿no? Tiene que ver con el modelo de país, porque la desestructuración de todo, por diversas razones, pero la desaparición de todo el entramado fabril ha sido una de las causas de esto. ¿Qué hace la gente en los barrios? Claro, un poco lo que decía Somarúa cuando decía el trabajo ordena. Claro. Es verdad, el trabajo ordena, porque el barrio funciona alrededor de esas dinámicas del trabajo. Claro, yo creo que no se va a poder volver al modelo ballista de sustitución de importaciones, pero algún planteo tiene que haber en ese sentido. Porque China nos liquidó las textiles, ¿no? Y la industria de la vestimenta.
Sí. Que además hago una derivación que no tiene nada que ver. Que ahora el Frente Amplio va a citar a Bustillo porque supuestamente el fracaso de TLC con China, porque China le dijo lo que todos sabíamos, vamos con el Mercosur, no solo con ustedes. Claro. Lo cual me parece mejor para el país. Sí. ¿no? Si yo no me preocuparía tanto de que... No, yo claro. celebraría que China no quiera hacer un TLC Un con TLC, Uruguay. claro. Sí, sí, y que lo haga con la región, porque dentro de todo en la región hay socios más fuertes que pueden poner ciertas condiciones. Porque si no, claro, Uruguay solo negociando con China. ¿Te das cuenta? Ya prácticamente toda la producción industrial es China. Es China, sí. Prácticamente todo. Sí, sí, todo. Desde vos compras una llave de luz, es China. Por eso. Compras una llave de canilla, el porcentaje del de baño lo que no es es chino chino. es mínimo. Todo es chino. Por eso. La vestimenta ni que hablar. Y además solo serviría para perpetuar el modelo agroexportador. Sí, de primarización total, ¿no? Toda la economía. Sí, sí. Sí. No puede llevar a nada bueno, digamos. Pero bueno, también los que impulsan y los que tienen como la urgencia esa son los sectores que están exportando. Fíjate que le vendemos soja en grano, no hacemos ni aceite. Claro, no. Sí, sí. Es un modelo totalmente primario. Ese también es un tema que el programa del Frente Amplio tendría que considerar de forma un poco más concreta y terminante, porque el modelo así, digamos, tan primario no fue demasiado cuestionado tampoco en los gobiernos del es Frente Amplio. complejo. Hay un estudio de la UPP durante el último gobierno de Alfá que habla del Uruguay 2050 y habla de todo el tema de la tecnología y el trabajo del futuro y todo eso, que está bastante bien. Ahora, también es difícil cómo insertar a Uruguay en la medida que te han determinado que vos sos productor de materia prima. Totalmente. Como toda América Latina, ¿no? Sí. Pero hay cosas que uno no se explica. Por ejemplo, tenés madera, ¿por qué exportás rolos? Y comprar los muebles en Brasil. Exacto. ¿Por qué? Sí. ¿No? O la lana, ¿por qué se exporta la lana sucia? Tendrá que ver con escalas, ¿no? Sí, pero digamos que también hay decisiones políticas que por lo menos se pueden se puede por lo menos pensar en eso, hablar de eso. No dar todo como una realidad que es dada por la naturaleza. Y después tenés todo el tema también, que creo que se está trabajando en eso, que es toda la industria del software y todo eso, ¿no? Las TICs, ¿no? Que ahí puede haber un desarrollo interesante a partir de la fortaleza de Uruguay, ¿no? Popi, nos tenemos que ir. Bueno, bárbaro. Bueno. Nos vamos. La semana que viene en mi lugar va a estar Leandro para que lo disfruten. Nos vemos de todas maneras porque yo voy a seguir con ustedes los viernes en la puesta a punto de Legítima Defensa. Chao. Chao.